Tu santidad me envuelve. Un día Cristo volverá, amén, a buscar a su pueblo, amén. Los que están esperándole, amén. Aleluya, poderoso Dios. En santidad, los que están esperándole, amén. En verdad, aleluya, amén. Los que aman su venida, bendito Dios. Sí, porque muchos quieren que Él venga, amén. Pero muchos dicen, no, Señor, todavía no. Todavía no, porque es que estoy fuera de base, alábalo. Todavía no, porque es que no estoy listo. Es que tú estás esperando. Oh, gloria a Dios. ¿Tú crees que el Señor va a esperar por ti? Aleluya. En su tiempo determinado llegará. Amén. Si no ha venido es porque no es su momento todavía. Pero sabemos que va a venir a buscar a su iglesia. Lo creemos por fe y por la palabra. Amén. Y llegará el momento. Aleluya. Si estás listo o no, eso depende de cada uno. ¿Verdad? Ahora de que va a llegar, llegará. Poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sí, mi hermano. Tal fecha, tal hora, Dios solamente lo sabe. Amén. Pero el día llegará. Llegará para la iglesia y luego, ¿verdad? Para que Dios cumplir sus profecías allá a su pueblo Israel. También Dios tiene su fecha y su momento determinado. La señal para usted es que esté listo. Amén. No son las catástrofes, eso ha pasado de la historia. En el tiempo del profeta Jonás se profetizó, también se habló en aquellas épocas. Y se habló contra Nínive, amén. Nínive iba a ser destruida. Y cuando Jonás fue y predicó en Nínive, la nación se arrepintió. Tremendamente, que hasta los animales estuvieron en ayuno, alábalo. Dice que a pasar del tiempo, amén, vemos cumplida entonces otra profecía, la profecía de la destrucción de Nínive, donde dice que un gran terremoto la destruyó. O sea, los terremotos no son nuevos, mi hermano, ni la maldad del hombre, de que el hombre pecó en el huerto, para acá hay maldad, amén. La maldad del hombre pues ha causado tanta destrucción a nivel global, a nivel moral, espiritual, a nivel de la naturaleza, amén, y ha causado todas estas catástrofes, porque la naturaleza pues también ha sido cautiva, ¿verdad?, a causa del pecado. Eso no es señal para usted ni para mí, porque eso siempre ha existido. La apostasía, mi hermano, es cuando la gente pues cambian de parecer, también siempre ha existido, pero hoy en día la vemos dentro de ¿verdad?, más rampante en el pueblo, como muchos apostatan de la fe. Muchos cambian lo que creían antes que era bueno, ahora es malo, amén. Y así viceversa, usted sabe, amén. Pero hay un reto, amén, que se nos ha lanzado. Hay un reto, amén. Se nos ha lanzado un reto a mantenerte santo. Aleluya. Ese es el reto lanzado. Reto a mantenerte santo. Apúntalo, José, que ese es el tema. Aleluya. Bendito Dios. Y en esta noche, amén, lo menos que tenía. Pero como el pecado es pecado, pues de algo Dios nos estará librando, amén. Aleluya, al permitirnos sentarnos aquí, mi hermano, prácticamente en cero, y leemos y buscamos y rebuscamos, y minutos antes, y más o menos una idea, y apuntamos y tomamos nota y volvemos a leer, aleluya. Pero cuando nos sentamos aquí, Dios te cambia todo el panorama, amén. Eso no depende de mí, depende de Él y de usted que está ahí sintonizando, porque a usted Dios quiere hablarle. A mí también, obviamente, a mí Dios me habla primero, amén. Y yo lo recibo porque yo también necesito a Dios. Se me fueron 2 o 3 hermanitos, amén. Es que unos pues ya tienen que irse para sus cultos, aleluya. Amén, gloria al nombre de Jesús. Pero se te ha lanzado un reto en esta noche. Reto a mantenerte santo, bendito el nombre de Jesús. En medio de la apostasía y en medio de todo esto que estamos viviendo.
Aleluya, poderoso Dios. La iglesia, los poquitos que comprenden el cuerpo de Jesucristo, amén. Aleluya. Que están en peligro de extinción. Alábalo. Sí, mi hermano, en peligro de extinción. Alábalo. Aleluya. Óigame. Se nos reta constantemente, no solamente de parte de Dios, sino del mundo que nos rodea. Amén. Nos hace un reto a mantenernos santos. Amén. Honrando a Dios. Alabado el nombre del Señor. 18:20, amén. Vamos a leer unos cuantos versículos, amén. Y nos dejamos guiar por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante, amén. No sé si todavía Mayagüez está por ahí. Parece que los hermanos están luchando con el internet, amén. Aleluya, esperemos que usted pueda gozarse, amén. Primera de Reyes 18. Versículo 20 leemos: con la bendición del Padre, amén, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Saludos a mis amados allá en Puerto Rico, que Dios me los bendiga, gloria a Dios. Carlos y Carmen, aleluya. Y compañía, oh gloria a Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, amén. Padre Santo, te damos la gloria, amén. Te damos la honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu santa palabra en esta noche, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú has de hablar a nuestras vidas, porque tú nos conoces y sabes nuestra necesidad. Es tu amor, es tu gracia, es tu misericordia que en esta hora nos alcanza a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor del cielo, aleluya.
como instrumento, Señor, para tu gloria, para tu honra, para que tu nombre sea engrandecido, Señor. Te ruego por tu misericordia, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los ayudes, que los fortalezcas, que ellos puedan vencer en esta hora toda adversidad. Reprendemos al diablo y sus planes en contra de nuestras familias, en contra, Señor amado, de tus propósitos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra en nuestro ser, que nos sustenta, que nos alimenta, Dios mío, que nos santifica y nos fortalece para servirte a la altura del Dios que profesamos. Gracias, Señor, por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén, 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 bendito Dios. Aleluya, poderoso Dios. El reto a mantenerte santo. En la época del profeta Elías. Mi hermano, un profeta que suena tan potente. Amén. Cuando leemos esta historia, aleluya, amén, de la palabra, sabemos que le tocó a Elías profetizar en una época, amén, de anatema, en una época de pecado, en una época de apostasía tremenda, donde el rey Acab, hijo de Omri, reinaba sobre Israel, amén, sobre Judá. Amén. Sobre Israel, amén. Perdón, sobre Israel. Aleluya. Dice que en este tiempo, amén, este rey Acab había conducido al pueblo a una idolatría rampante. Dice que reinó sobre Israel 22 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron delante de él. Porque llevó al pueblo a pecar contra Dios. Amén. Provocando al pueblo a darle las espaldas a Dios. No le pareció nada difícil andar en los pecados de Jeroboam. Y encima de eso se casó con Jezabel. Esto lo hemos aquí discutido anteriormente, ¿verdad? Detalladamente. Sabemos que la época, había situaciones políticas de gran importancia. Los padres de Jezabel convinieron con los padres de Acab, amén, o sea, con Omri, para hacer alianza, amén, entre ellos. Acuérdense que Israel era un pueblo de gran importancia en esta época, un pueblo de gran relevancia que tenía bajo su control y dominio aquellos lugares, y evitando así los padres de Jezabel confrontación, hicieron alianza y casaron a estos jóvenes, contrario obviamente a lo que estaba permitido por Dios. Aleluya. Esta alianza provocó que Jezabel, al mudarse hacia Israel, trajera con ella todo aquel paganismo que la caracterizaba. Trajo ella sus costumbres religiosas y por consecuencia también los sacerdotes que servían a los dioses de ella. Dice entonces que Acab levantó en el pueblo de Dios aquellos templos para los dioses de esta mujer. Levantó altar a Baal y un templo para Baal que edificó en Samaria. Amén. Aleluya. También hizo Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Comenzó entonces un culto totalmente contrario a Dios, un culto satánico diabólico, amén, donde la práctica de quemar niños por el fuego se volvió una práctica común, cosa que era muy abominable delante de Dios, amén. Se volvió práctica, amén, de orgías, lujurias,
homosexualismo, lesbianismo, cultos que llevaban a cabo todas estas costumbres para agradar a los dioses paganos. El pecado y la maldad progresaron, empeoraron en Israel durante el reinado del rey Acab. Prevalecía franca rebeldía, dureza de corazón. Mi hermano, un pueblo obstinadamente, amén, contrario a los estatutos y a los requisitos de santidad establecidos por él para su pueblo como normas de conducta, como normas que iban a identificar a tu pueblo, un pueblo diferente, una nación santa, una nación de real sacerdocio. Aumentó la adoración a Baal. Y para hacer frente a tal apostasía, gloria a Dios, Dios envió al poderoso profeta Elías. Aleluya. Lo envió a Israel para que se enfrentara al sistema religioso corrupto y proclamara el propósito de Dios para su reino. Amén. Aleluya. Este Dios Baal era el Dios conocido como el Dios de la fertilidad, de la prosperidad, de la naturaleza, de la lluvia. Amén. Se le atribuían grandes poderes. Por eso Dios entonces habla con Elías y le dice, ve allá y profetiza. Elías, amén, profetizó entonces aquella gran sequía, la cual duró por 3 años en Israel, hasta que Dios entonces le dijera, ¿verdad? Vuelve y profetiza que vendrá lluvia. El pueblo entonces comenzó a sentir aquella falta de lluvia, se comenzó a notar en la vegetación, en los animales, y una gran hambre y escasez permeaba en la tierra. Yo imagino que aquellos profetas de Baal y de Acera usarían de todos sus artefactos y sus artimañas para lograr que cayera la lluvia, ya que aquel Dios era conocido como el Dios de la fertilidad en la naturaleza, amén, de la cosecha, ¿me va entendiendo? Aleluya. Dios entonces permite que se cierren los cielos, obligando así a aquella nación a ver si se convertían, si se retornaban, si volvían al Dios verdadero. Amén. Aleluya. Mas por el contrario, su corazón cada vez más se endurecía en contra de Dios, de su santidad. Es en este preciso momento en que el profeta Elías lanza el reto contra aquella nación, lanza el reto contra aquellos profetas, para que entonces se hablara, se dijera, amén. Una palabra específica. Cuando se disuelve algo, amén. Cuando se resuelve un asunto, se disulara, amén. Aleluya. Se resolviera este asunto de quién era Dios en sí, de quién era el Dios verdadero, de quién era el Dios que tenía el control sobre la naturaleza, de quién era el Dios que Israel debía de seguir. Israel lo sabía. Amén. Pero cuando las generaciones iban pasando y pasando las épocas, los años, este pueblo cada vez más se alejó de Dios. Mi hermano, es como algo que se diluye. Aleluya. Desde que murió Josué y aquella generación, dice que la generación que vino después no conoció a Jehová ni a sus hechos maravillosos. Y no pasó mucho tiempo cuando el pueblo rápidamente se desbancó, rápidamente se fue en pos de los dioses de las ciudades en su alrededor.
Desde ahí en adelante vemos la triste historia de decadencia espiritual de este pueblo, donde el reto a mantenerse santo fue un reto muy difícil de cumplir, porque vemos que su corazón era de continuo hacia el mal. Hasta el tiempo de Elías, Dios enviaba a los suyos para tratar de tornar el corazón de este pueblo a Dios, donde vemos siempre un pequeño remanente que pudo cumplir con el reto y se mantuvo santo para Dios. Llega entonces el profeta Elías. Aleluya. Y convoca a los profetas de Baal y de Acera al monte Carmelo. Usted sabe la historia. Allí le lanza él el reto. Si Jehová es Dios, seguirle. Si es Baal, y en pos de él. Pero vamos a ver quién es Dios aquí. Aleluya, bendito Dios. Comienza el plan, se comienza a ejecutar, a poner todo en orden para dilucidar aquel asunto y ver quién era el verdadero Dios. Que eso estaba claro, eso se sabía, mi hermano. Pero era necesario, amén, que Dios se mostrara al pueblo para señalarle una vez más su culpa, su pecado, mi hermano. Porque no hay peor cosa que usted sabiendo lo que es Dios, que usted sabiendo lo que es servirle a Dios, lo que es la santidad de Dios, lo que es la palabra de Dios. Y usted continuamente se dirige hacia el mal, continuamente se dirige al contrario. Y lo peor del caso es que busca la Biblia y comienza a buscar a ver si aquí hay algo, amén, que va a favor de su pecado. A ver si aquí hay algo que le da el ok a su pecado. A ver si, mira, es que aquí lo dice la Biblia. ¿Tú ves? Aquí lo dice. Y tergiversan la palabra y la usan a conveniencia de su pecado, mi hermano. Eso es como cavar la propia tumba. Se condenan ellos mismos, se hunden, se entierran ellos mismos. El pueblo sabía que Jehová era Dios, pero yo diría que querían comprobar lo contrario. Entonces Dios envía allí a Elías, amén. Sí, usan la Biblia para justificar sus acciones. Qué tremendo, usa otro libro. ¿Por qué no busca la Biblia satánica? Amén. ¿Sí? ¿Por qué no busca cualquier otro libro? Por ahí hay libros de más. Hay un montón de Biblias corruptas que se han tergiversado a través de la historia. La palabra ha sido tergiversada. Y hoy en día más diluida no puede estar. Amén. ¿Por qué para justificar tu pecado tienes que buscar a Dios? Dios no va a justificarte el pecado jamás. Dios no tiene por inocente al culpable. Aleluya. Pero conociendo Dios el corazón de este pueblo, se lanza el reto. Aleluya. Se prepara el altar, se prepara la víctima. Igualmente los profetas de Baal prepararon allí la víctima, comenzaron sus rituales, conforme a su costumbre, a danzar y a saltar alrededor del altar, llamando a su dios Baal para que respondiese. Se asaeteaban, era parte de sus ritos, chorreaban sangre, buscaban la manera de llamar la atención a un Dios muerto. Un Dios solamente creación de su imaginación. Aleluya. Amén. Pero pues, ahí pasaron el mediodía. Y Baal sabemos que no respondió. Vemos entonces la ejecutoria de Elías muy confiado en el poder de Dios. Seguro, afianzado de que Jehová era Dios.
envió al pueblo a que se acercaran. Arregó el altar de Jehová que estaba arruinado. Aleluya, bendito Dios. Comenzó entonces el proceso de atraer a Dios al pueblo para que el pueblo vea que Jehová es real, que Jehová vive. El mismo reto nos lanza Dios el día de hoy. Aleluya. Reto a mantenernos santos en medio de un pueblo corrupto, en medio de un pueblo que se desvía tras sus vanidades, en medio de un pueblo que ha creado de Dios un ídolo, una imagen, haciendo la contraria a la carácter genuino y real de Dios. Alabado sea mi Cristo, sí Señor. Dios te hace un reto a mantenerte santo bajo estas condiciones de precariedad espiritual que estamos viviendo. Pero hay un proceso que es necesario conducirse a través de él. Hay un proceso que no podemos evitar. Hay un proceso que no podemos esquivar, que es el que Dios ha establecido. Para tú mantenerte santo, aleluya, en medio de estas condiciones de debacle espiritual que estamos viviendo, es necesario que el altar de Jehová sea restaurado. Es necesario volver a Jehová a su altar, volver a Jehová a su lugar, volver a Jehová en medio del pueblo que se llama santo. Y eso yo lo digo aquí cada día, mi hermano. Aleluya. Esa es la esencia de esta programación Atalaya en la Torre. Amén. Aleluya. Dice que y eso ha provocado la ruina del altar. Es que cuando usted descuida lo de Dios, hermano querido, mira, usted le da un poquito hacia la carne y ella lo va a cubrir completo. Arruine, que lo de Dios se descuide. Bendito Dios. Y al estar tan entretenido en lograr sus metas personales, es que siempre decimos lo mismo. Aleluya. En lograr satisfacer su ego. Aleluya, bendito Dios. El estar tan entretenido en eso, se ha descuidado lo de Dios y hemos ido desbocadamente, barranco abajo, amén, arruinando lo de Dios. Y es necesario restablecer el altar de Dios. Elías tomó 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Amén. Edificó con ellas el altar a nombre de Jehová. Puso una zanja. Preparó el ambiente. Amén. Haciendo cosas indiscutibles. Haciendo cosas que solamente el poder de Dios podía demostrarlo. Amén, ¿me entiende? ¿Cómo usted va a poner una víctima, la leña, echarle agua 4 veces, amén, echarle agua, poner una zanja alrededor con agua? A la simple vista de aquellos hombres allí reunidos, no era posible que se encendiera el fuego con una madera húmeda. Eso era algo imposible. Yo me imagino que luego de ellos haber gritado tanto por Baal,
y no en estas condiciones, dirían, pero ¿cómo un Dios va a poder, aleluya, óigame, encender un fuego con esto aquí húmedo? Si aquí, mire el asunto, la madera está seca y Baal no ha podido. Esto no se va a encender nunca. Así están las cosas hoy en día. Aleluya. Las cosas están tan malas que no hay manera de que el fuego la encienda. Aleluya. Sí, mi hermano, porque es que primero el reto está mantenernos santos. Sin santidad tampoco vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. El pueblo diría, pero ¿cómo este hombre va a echar? Eso soy yo acá especulando, usted sabe. ¿Cómo mira y que echándole agua a eso? Yo no sé, vamos a ver si es verdad. Amén. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Aleluya. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, oró a Dios. Vamos a ver ahora quién es quién aquí. Elías, amén, con ese carácter de Dios, amén. Lanzó también allí sus retos. Provocó a Dios. Provocó que Dios se demostrara, que Dios se luciera, que Dios diera a entender a aquel pueblo que Él seguía siendo Jehová, el Dios Santo de Israel, el mismo de hoy. Aleluya, bendito Dios. Y en medio de aquel reto, Elías, no cuelgue y escucha, por favor. Elías, aleluya, clamó a Dios, Jehová Dios de Israel, y que, amén, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y aquí vino el reto ahora de Elías para Dios. Aleluya. Respóndeme, Jehová. Aleluya. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y Dios, ni presto ni perezoso, aceptó el reto de Elías. Amén. Dice que instantáneamente descendió fuego del cielo, consumió aquel holocausto, consumió la lengua. Amén, el agua, la leña, perdón. Consumió, amén, el agua que estaba seco. Hasta a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías le lanzó el reto a Dios. Si tú eres Dios, hónrame. Mira que yo solamente he quedado dentro de los profetas del pueblo. Yo he mantenido mi integridad. Y aquí estoy retando a este pueblo a que se vuelvan a ti. Oh Señor, en esta tarde enviamos también el reto al cielo. Señor, aquí estamos con altas y bajas, con lágrimas, con dificultades, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Hemos decidido mantener nuestra integridad. Responde, Dios. No te rindas. No dejes tu integridad. Mantente fiel a Dios. De esa manera podemos nosotros lanzar el reto. Y esa era mi oración el día de hoy. Aleluya. Mi hermano, sintiendo la indignación del pecado que nos rodea. Óigame, llegan momentos de frustración a nuestras vidas, donde quisiéramos muchas veces salir corriendo. Aleluya.
Ahí fue que me pasó este pasaje por la mente. Busqué una Biblia que tengo de traducción, hermano, hebrea. A ver si decía otras palabras en el original. Pero eran las mismas. Y el reto estaba presente. Amén. Cuando usted se mantiene en la fidelidad a Dios. Aunque mire, en momentos críticos que usted piensa que Dios ya lo abandonó. Donde me acosté llorando, pensando que Dios se había olvidado de mí. Aleluya. Y el Señor obra. Si no, no permitas que yo abra los ojos en esta situación. Aleluya. Amén. Y estos pasajes bíblicos pasaron por mi mente. Oh, gloria a Dios. Rétame. Aleluya. Y tú vas a ver que yo sigo siendo Dios. Tú vas a ver que yo sigo siendo santo. Que mi poder no se ha agotado. Mi poder no se ha limitado. Que yo todavía liberto. Que yo todavía salvo. Que yo todavía restauro. Pero tú mantente santo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo dije, ok, Señor, vamos a pelear ahora tú y yo. Aleluya. Óigame. Y Dios dice que bueno. Yo quería ese reto para que tú veas mi gloria, para que tú veas mi mano obrando. Amén. Yo soy Jehová Dios de toda carne. No hay nada imposible para mí. Aleluya. Señor, tú dijiste, el asunto es que tu palabra está comprometida y tú no mientes. Por eso fue que Elías pudo hacer el reto a Dios. Aleluya. Él conocía a Dios. Él sabía que Dios tenía el poder. Amén. Él sabía que Jehová era Dios. Dios había hablado, Dios había prometido. Y cayó el fuego del cielo. Consumió el holocausto. Amén. Lamió el agua que estaba en la zanja. Y al resultado de esto, Elías degolló a aquellos profetas falsos de Baal. Amén. Y luego, amén, profetizó la lluvia que volvía después de 3 años de sequía. Confirmando Dios, amén, aleluya, aquel llamado de Elías, confirmando, amén, que aquel siervo era un siervo de Dios. Aleluya. Confirmando allí, amén, el poder de Dios. Amén. Yo espero que Dios cumpla lo que Él me ha prometido. Y le dije, Señor, no permitas que yo muera sin verlo. De tu promesa dijiste que yo lo vería. Y yo necesito verlos como Elías vio aquel fuego que descendió aquel fuego que descendió del cielo, mi hermano. Aquello, amén, afianzó la confianza en el pueblo. El pueblo pudo ver que luego la lluvia vino, amén, en respuesta, amén, de que Baal no era el Dios de la lluvia, de que Baal no tenía poder sobre la lluvia, de que Jehová solamente era Dios. Amén. Este milagro reivindicó a Elías como profeta de Dios y probó que solo el Señor de Israel era Dios. Dios vivo a quien debían servir. Amén.
De una manera similar, los creyentes de hoy debemos pedir y esperar la manifestación de Dios en medio de ellos por el Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario que tú te mantengas, amén, en la santidad de Dios. Si tú quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida y en tu familia. Esto conlleva integridad. Esto conlleva lealtad. Amén. El tú cumplir con este desafío que Dios te hace hoy conlleva lealtad. Dios tenía su propósito, mi hermano. Usted conoce la historia. Pero cuando usted y yo escogemos ser leales a Dios, eso también nos va a costar sacrificios y lágrimas a Dios. Tanto por la lealtad y fidelidad a Dios como por lealtad a Potifar. Siguió resistiendo el pecado. Obtuvo la victoria sobre la tentación porque había decidido permanecer obediente a su Señor y no pecar. De esta misma manera, los creyentes bajo el nuevo pacto emergen victoriosos sobre la tentación cuando decidimos ser fieles a Dios. Debemos tomar una decisión firme y determinada de no pecar contra Dios. Dado ese propósito, no puede haber lugar para la evasión, la salvedad ni la transigencia. Si usted tiene el propósito en su corazón de mantenerse fiel e íntegro a Dios, usted va a ser capaz de cumplir con el reto que Dios le hace hoy a mantenerse santo. Bendito Dios. Aleluya. Sí, Señor. No se le va a hacer dificultoso. Primeramente porque ama a Dios. Amén. Y porque quiere ser leal a Dios. Ya que cuando usted le hace retos a Dios, aleluya, Dios en su misericordia contesta su oración y su petición y mantiene su lealtad. No hagamos así como aquel joven que en el momento crucial de Cristo huyó. Y muchos que huyeron cuando arrestaron a Cristo. Amén. De eso estuvimos hablando recientemente. Pero quiero retocar esto. Este joven huyó. Dice que cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Y quiero resaltarlo porque al igual que José huyó desnudo, este joven también huyó, mas sin embargo este joven huyó siendo desleal. Aleluya, bendito Dios. No pudo con el empuje, no pudo con el reto de mantenerse firme, santo, fiel a Dios. Amén. En este momento, amén, cuando prendieron a Jesucristo, todos huyeron. Se vio trastocada la fidelidad. Se vio trastocada la lealtad, aunque dicen los estudiosos, amén, que no se puede culpar a los discípulos de esto. Ellos, amén, actuaron en su humanidad. No fue un fracaso moral ni espiritual como el que se ve en los días de los líderes de hoy. Fracasan moralmente, fracasan espiritualmente, porque son gente desleales. Y de eso nos advierte la palabra en Timoteo, de los hombres desleales de estos últimos tiempos, los cuales no pueden tolerar el reto a mantenerse santos que les hace hoy
el Dios del cielo. Pedro y los discípulos pasaron un momento de debilidad. Amén. Porque todavía ellos no se hallaban en el nuevo pacto, el cual entró en vigencia luego que Cristo derramó su sangre en la cruz. Ellos no habían experimentado el nuevo nacimiento o regeneración por el Espíritu Santo en el pleno sentido de la palabra o del Nuevo Testamento. No disfrutaron de la presencia interna y santificadora del Espíritu Santo hasta el día de la resurrección de Cristo, cuando Él sopló sobre ellos y les dijo: recibí el Espíritu Santo. El fracaso de los discípulos fue más bien un acto de debilidad que de maldad. Cuando Pedro y los discípulos abandonaron a Cristo, no tenían la ventaja de los que están conscientes de las implicaciones morales de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, ni tenían una sustentadora fe inspirada por su resurrección de entre los muertos. No, como por el contrario al día de hoy, usted y yo, que somos participantes del nuevo pacto, nosotros que hemos recibido por fe el Espíritu Santo de Dios, que por gracia hemos sido salvos, que hemos hecho un pacto personal con el Señor. Nosotros por descuido espiritual y moral, voluntariamente desechamos los requisitos personales y espirituales de la vida que son necesarios para desempeñarnos como siervos santos de Dios. Y ahí está la diferencia. Nos volvemos desleales cuando Dios nos lanza el reto a serle santo, a permanecer firmes y fieles. Amén. Le damos la espalda a Dios, salimos huyendo, dejamos toda provisión del Espíritu y quedamos desnudos a merced del diablo. Aleluya. Entonces hay que recapacitar. Hay que ver de dónde hemos caído. Tenemos que arreglar el altar. Tenemos que hacer el momento propicio para que Dios vuelva y descienda desde lo alto con el fuego del Espíritu y nos restaure. Amén. Aleluya. Arreglar el altar que ha sido abandonado, arruinado. Humillarnos ante Dios reconociendo nuestra condición, arrepentirnos y clamar en voz en cuello, clamar al cielo para que Dios en su misericordia derrame su poder sobre nuestras vidas, nos levante, nos restablezca, amén. Y sea su presencia el centro de nuestro diario vivir, de nuestro andar, para cuando Dios lance el reto a mantenernos santos, nos mantengamos íntegros, enteros, una sola pieza, siervos dignos de la vocación que nos ha sido dada, siervos dignos del nombre de Jesucristo, en los cuales no se haya ninguna razón para avergonzarse, levantando la bandera del Evangelio, poniendo el nombre de Dios en alto. Y solo así, amén, vamos a ser capaces, aleluya,
de tocar el trono de Dios, aleluya, de provocar a Dios, aleluya. Solo así vamos a poder ver la mano de Dios obrando, solo así vamos a poder ver el poder de Dios manifestado. Solo así vamos a poder ver a Dios glorificándose en medio del pueblo. Usted lo anhela, yo lo deseo, yo quiero ver las peticiones cumplidas, que Jehová es Dios, aleluya, oh gloria a Dios, como sucedió aquí. Si Jehová es Dios, pues servirle. Queremos que Dios se manifieste. Acepta el reto y mantente santo. Que no es imposible. Aleluya. Cuando Dios te hace el reto, ahí está el reto. A mí me fascina que me reten. Aleluya. Y me gusta. Me sube la adrenalina. Alábalo. Me gusta, amén, aleluya. Y Dios te hace el reto. Si en medio de estas condiciones espirituales raquíticas que estamos viviendo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a ir a favor del mundo o te vas a mantener en la integridad de Dios? Amén. Y aquí lo voy a dejar. Acuérdate que si tú quieres ver su gloria, santidad es el requisito. Amén. Lo vimos aquí claro. Cuando la gloria de Jehová descendió sobre aquel altar, hermano, por aquel fuego, amén. El siervo sabía que podía hacerlo, pero primero había hecho el momento propicio para que así fuera. Amén. Así es que es hora de enderezarnos, de arreglarnos. Aleluya. El reto está. Se te ha lanzado un reto a mantenerte santo. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas con Baal? ¿O le vas a seguir sirviendo a Dios en integridad? Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esta ha sido tu hermana Susana Morales, amén. Y la programación Atalaya en la Torre en esta noche. Espero que Dios haya ministrado a tu vida y que hayas recibido de Dios su palabra. Amén, amén. Dios te bendiga.